De cosas profundas, de revelaciones, de la oración, del poder del ayuno, de la alabanza, etcétera. Pero a veces hay cosas que pudiesen parecer muy simples, pero son igual de importantes para nuestro desarrollo. Y para eso quiero llevarlos rápidamente al libro de Éxodo, capítulo 33, y no pierda Primera de Tesalonicenses, póngale ahí a una referencia. Las Biblias a veces traen unas cintillas que son unos separadores, o usted puede hacer sus separadores personales. ¿Alguien de casualidad trae algún separador así como los que yo menciono personales? No, bueno, en las librerías, a ver, álcelo ahí. Ahí están, esos son separadores, eso nos ayuda cuando estamos y ponemos una cita y otro. Usted puede personalizar su separador, ¿verdad? Puede ponerle una cita bíblica y lo puede ocupar las veces que sean necesarias. Éxodo 35. Y por ahí si me pueden abrir un poco más las cortinas porque honestamente ya no alcanzo a ver mucho. Gracias. Y es que luego si prendo la luz no se ve acá atrás. Amén, pero bueno. Lea conmigo Éxodo 35, versículo 30. ¿Ya lo tiene? Dice, y dijo Moisés, ¿a quiénes? Mirad, Jehová ha nombrado, ¿qué? Hijo de Uri, hijo de... ¿Y qué? ¿De qué lo llenó? Ok, lo llenó del Espíritu de Dios. ¿En qué lo llenó? ¿De qué? Siguiente versículo. Amén. ¿En qué lo llenó Dios a este varón? Pero dice, y lo llenó de él. Pregunta, en el siguiente versículo habla acerca de algún don espiritual. Lo llenó hablando en lenguas, profecía, predicación. No. ¿En qué lo llenó? ¿Qué más? ¿En qué más? Entonces, y el versículo 32 dice, para... Amén. Entonces el Espíritu de Dios no lo llenó con dones espirituales, sino con habilidades naturales para realizar algo. Me explico, dice que para proyectar. ¿Por qué? Porque Bezaleel, recuerden que Moisés recibió en el monte Sinaí el modelo del tabernáculo. Moisés, aunque era un hombre que hablaba cara con Dios, este varón estaba limitado. Había cosas que Moisés no podía realizar. Pero Dios llamó a Bezaleel y lo llenó del Espíritu de Dios para poder materializar la visión que había recibido Moisés. ¿Me explico? Entonces, aunque no estaba lleno del don de discernimiento, de hablar en lenguas, de profecías, de sanidades, sí estaba lleno del Espíritu de Dios para hacer aquellas cosas que eran necesarias en ese momento. ¿A qué voy? Como les decía hace un instante, habrá ocasiones en las cuales hablemos de cosas profundas y habrá momentos en que hablemos de cosas más comunes, pero de la misma manera provienen de Dios y son llevadas o son dadas por un propósito para nuestra vida. Amén. Bueno, y en base a eso regresemos a Primera de Tesalonicenses, sabiendo entonces que la Biblia nos da consejos profundos y consejos aparentemente simples, pero de la misma importancia. Y ahora quiero compartirles, porque quiero hablarles como pastor, amén, pero como responsable, como encargado, y diga, qué bueno que vine hoy.
Sí, porque a veces los pastores hablamos en otras congregaciones, ¿verdad? Y les regañamos y todo, pero dice el refrán que el buen juez, por su casa empieza. No, no se espanten, no los voy a regañar. No es nada de eso. Es que cuántos saben que esta congregación está a punto de tener un crecimiento glorioso, no por lo extraordinario que somos nosotros, sino por el Dios extraordinario de nosotros? Amén. Esa es la razón por la cual creceremos. Ahora, ahí está el mensaje. ¿Me pueden poner, por favor, el título del mensaje? ¿Cuál es el título del mensaje? ¿Existe la congregación, entre paréntesis, iglesia perfecta? ¿Verdad? Porque en algún momento, no ha pasado, a lo mejor usted dice, y realmente habrá un buen lugar, un lugar donde sea el ideal. Bueno, vamos a ver qué enseña la Escritura. Amén. ¿Ustedes creen que exista la iglesia perfecta? No, la respuesta es no. Amén. La respuesta es no. Pero sí existe la iglesia o la congregación bíblica. No sé si lo tengo ahí. Existe la iglesia o la congregación bíblica. Comprenda. No existe la iglesia perfecta. Pero sí existe una iglesia basada en el modelo de la Biblia. Es muy diferente. ¿Me explico? Ahora, la palabra iglesia viene del griego eclesía. Y eclesía significa congregación, asamblea, concurrencia o iglesia. Es decir, la iglesia es una congregación, una asamblea de hombres y mujeres lavados y redimidos por la sangre del Cordero. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero al ser un grupo de personas, todos y cada uno de nosotros somos muy diferentes los unos de los otros. Pensamos diferente, nos comportamos diferente, pero somos iglesia. Ahora, ¿cuál es la razón de que no hay una iglesia perfecta? ¿Cuál cree usted que sea la razón de por qué no hay una iglesia perfecta? Porque nosotros no somos perfectos, así que por simple lógica no hay iglesia perfecta porque nosotros no somos perfectos, somos diferentes los unos de los otros. Por eso no hay una iglesia perfecta, pero sí hay una iglesia basada en las Sagradas Escrituras donde usted y yo nos podemos apegar, alinear, llevar esos principios, entonces formar una iglesia bíblica que puede crecer y que puede relacionarse entre sí. Y lo primero, vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a estar viendo del versículo 12 hasta el versículo 24, pero vamos a irlo poniendo por secciones. Amén. Y mira lo que el apóstol Pablo termina esta carta a la iglesia de Tesalónica dándole unos consejos maravillosos. Lo primero que nos dice en el versículo 12 y en el versículo 13, lea conmigo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. El primer consejo que el apóstol Pablo nos da para ser una congregación bíblica es que debemos reconocer, estimar y amar. ¿Me explico? Porque dice el apóstol Pablo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis. ¿Que hagamos qué? Reconocer. ¿Qué entiende usted por la palabra reconocer? Aceptar. ¿Qué más? Comprender. Dejarnos ser guiados. ¿Hacia quiénes debemos reconocer? A los que trabajan entre vosotros. ¿Y quiénes son los que trabajan dentro de la congregación?
los pastores, los líderes, los responsables. ¿Qué debemos hacer con ellos? Reconocerlos, comprenderlos, conocerlos, ¿sí? Debemos nosotros aprender a reconocer o a conocer a quienes trabajan dentro de la iglesia, dentro de la congregación, sean pastores, sean líderes, sean diáconos. Y debemos conocerlos lo suficientemente como para apreciarlos de manera íntima y respetarlos a causa de su valor e importancia en el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿por qué le hablo esto? Porque no hay una iglesia perfecta. Ya quedamos de acuerdo en eso, ¿sí o no? Pero podemos ser una iglesia bíblica. Y una iglesia bíblica aprende a reconocer a quienes trabajan en ellos. ¿Me explico? Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, ¿a quiénes más? Y os amonestan. Nosotros debemos de reconocer a los que trabajan, y la palabra para trabajar ahí significa un trabajo duro o un trabajo hasta el cansancio. A los que presiden significa a los que están delante, los que van guiando, los que conducen. Y después dice a los que amonestan, esto es decir, a los que instruyen en las verdades de la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocerlos. En otras palabras, considerarlos, comprenderlos. ¿Sabía usted que uno de los grandes males dentro de las congregaciones es precisamente que no se comprende a quienes están al frente? Regularmente a los que están enfrente, llámense pastores, líderes, diáconos, rara vez alguien se acerca a decirle lo bueno que está haciendo, y regularmente la mayoría de la gente solo expresa sus quejas y sus inconformidades para con ellos o con ellas. Amén. Hoy me faltan algunos, pero a ver, ¿a quién llamo? Bueno, voy a llamar a mi hijo para que nadie se ofenda. Ven, Santiago. Gloria al Señor. Amén. ¿Durante cuánto tiempo has estado tú en el área de niños? En la escuelita. No, 11 años. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tiene el Ministerio de Niños? 6 años. ¿Sí? Y te pregunto, ¿quiénes son tus maestras en la escuela de niños? La pastora, mi mamá y la hermana Isabel. ¿Alguna vez te han tratado mal? No, ¿Te han pegado? no. ¿Te han regañado? A veces, A veces. Y te pregunta, ¿alguna vez les has dado un regalo a ellas? Sé sincero. no. Gracias. Yo sé, hermana Nancy, su hijo Isaac perteneció al ministerio de niños. ¿Alguna vez le llegó con queja? No. ¿Usted se ha imaginado que a lo mejor hay domingos donde alguna de las dos hermanas se ha sentido mal, ha estado enferma, ha tenido problemas, y aún así usted se imagina que algún domingo probablemente alguna de ellas se siente mal o tuvo problemas, tuvo una semana, y aún así ha venido a atender a nuestros hijos? ¿Alguna vez usted se ha acercado a decirles gracias por atender a mis hijos? Pero regularmente cuando alguien no hace bien las cosas, ¿qué cree que pasa? Lo criticamos, lo señalamos, y por eso sabemos que no hay una congregación perfecta, pero sí podemos ser una iglesia bíblica. ¿Sí? ¿Cuántos durante el servicio, por ejemplo, si tienen sed, van allá a la tiendita y compran una botella de agua? Amén. Pero ¿cuántas veces quizás no le hemos dicho a la hermana Abby, gracias, porque si usted no pusiera la tiendita, ¿de dónde compraría mi agua?
Les dije que no, esto no es un regaño. Esto es para que nosotros sepamos que es una iglesia bíblica. ¿Sí? Ahora, yo muchas veces tengo semanas complicadas, días difíciles. Y en alguna ocasión alguien me ha dicho, gracias pastor por el mensaje que Dios le dio, habló mucho a mi vida. En estos 8 años han sido contadas ocasiones, pero es muy raro que alguien se acerque a hacerlo y decirle, pastor, gracias, porque se preparó, porque Dios... Y alguien puede decir, pues es su obligación, es su trabajo, para eso Dios lo llamó. Y sí, pero el consejo de la Biblia dice, os rogamos que ¿qué? Versículo 12. Os rogamos, ¿qué cree usted que es ruego? Es una súplica, hermanos, que reconozcáis. ¿Por qué? Porque Pablo había fundado la iglesia en Tesalónica y había mandado a Tito, a Timoteo y les estaba diciendo a la congregación, a la iglesia, les ruego, les suplico que aprendan a estimar, a comprender, a animar a los que trabajan en la obra, a los que los presiden y a los que los amonestan. Usted sabía que muchos pastores, el gran problema de muchos pastores es que rarísima vez la congregación, aquí no, gracias a Dios, en otros lados, rara vez la congregación le dice, pastor, qué bueno que se está esforzando, porque los pastores tienen problemas, ¿cuántos saben eso? Sí, pasan por dificultades. Los líderes. Ayer, por ejemplo, la líder de jóvenes vino, aún a pesar de sentirse mal, y no vino nadie. Yo no sé si alguien le mandó un mensaje y le dijo, perdóneme, no pude estar ahí, porque estando aquí la hermana empezó a tener mucha calentura y se fue así, y aún estuvo aquí. Y a veces nosotros no reconocemos eso. ¿Me explico? Entonces somos llamados a reconocer. Gracias por lo que está haciendo, hermano, hermana. Gracias por atender a mi hijo, a mi hija, a mi niño, a mi adolescente. ¿Sabe qué? Le traigo un regalito. Le traigo un presente. Le invito una coca. Pero si no llegan, ¿y por qué llegó tarde? ¿Y por qué no viene? ¿Qué no? Amén. Gloria a Dios, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan, a los que presiden y a los que ¿qué dice el versículo 13? Y que los tengáis, ¿en qué? En mucha estima y amor. ¿Por qué? Por causa de la obra, no porque sean muy agradables. Que los tengamos en mucha estima y los amemos por causa de su obra, de su trabajo. Yo sé que hay pastores que le caen mejor a unas personas y a otros que no. Pero usted no lo va a amar y estimar por su persona, sino por lo que él realiza o ella realiza. ¿Estamos de acuerdo? Dice, reconózcanlos, estímenlos y ámenlos. No porque sean guapos, no porque sean carismáticos, porque cuenten chistes. No. Sino por lo que hacen. ¿Sí? Esa es la razón por la cual debemos nosotros reconocerlos, amarlos y estimarlos. ¿Sí? Puede que yo no le caiga muy bien. Yo pensé que iban a decir muchos amén. Amén. Puede que yo no le caiga muy bien.
Amén, dice la hermana. Gloria a Dios. Padre, gracias por estar redarguyendo los corazones. Pero su amor y su estima para mí no debe basarse en mi persona, sino en el trabajo que Dios me manda hacer. ¿Sí? Yo trato de trabajar de la mejor manera y nunca a nadie le digo, ay, respéteme por lo que yo, o alguna vez le he dicho, respéteme porque yo soy el pastor. No. Y si lo he hecho, refrésqueme la memoria. Pero no. Yo soy más joven que algunos de ustedes. Y yo agradezco el respeto de que ustedes son mayores y que aún yo siendo un chamacón, me respeten, me amen y me estimen. ¿Sí? Pues usted puede decir, sí, el pastor Gadiel es como que medio mala cara, medio amargueta. Pero pues ese es el varón que Dios puso ahí, el siervo de Dios. Aunque no quiera, tengo que amarlo. Tengo que estimarlo y aunque no quiera mucho, pues tengo que invitarlo aunque sea a comer de vez en cuando. Pero no porque él se lo merezca o no, sino por causa de lo que hace. Entonces no hay iglesia perfecta, no hay pastor perfecto, no hay líder perfecto, pero sí nosotros podemos aprender a amarlos y estimarlos, no por su persona, sino por lo que hacen. ¿Me explico? Por su trabajo. Eso es muy importante. Entonces, cuando imagínense, las iglesias se dividen porque hay gente que no le caen bien los líderes y alguien dice, no, si yo fuera líder, yo lo hiciera mejor. ¿Verdad? No, si yo fuera el pastor, no, hombre, yo ya hubiera hecho. Y por esa razón, no existen iglesias perfectas porque nosotros somos imperfectos, pero podemos aprender a hacer una iglesia bíblica, que es muy diferente. ¿Sí? Dice, le voy a dar hice una pregunta aquí, ¿cómo puedo yo honrar o tener en mucha estima, o cómo puede usted honrar y tener en mucha estima a su pastor y a los líderes de la iglesia? Expresándoles aprecio. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos 13, 7 y no pierda ahí Primera de Tesalonicenses. ¿Qué dice Hebreos 13, 7? Acordaos de vuestros pastores, ¿sí? Recuérdenlo, acuerden, ¿cuántos han tenido más de un pastor aquí? Y yo sé que no es porque anden de aquí para allá, sino porque Dios nos ha llevado a usted cuando se acuerda, dile gracias a Dios por ese hombre o mujer que Dios puso, porque en su tiempo fue para mí una persona de mucho bien. Y cuando usted lo ve en la calle, salúdelo, abrácelo y dile gracias porque aunque ahorita no pertenezco a su iglesia, usted tiene un lugar en mi corazón y le doy gracias a Dios por su vida. ¿Me explico? Invítelo a comer también. Si no terminó mal su relación con él, invítelo. Sigue siendo un siervo de Dios. ¿Me explico? No hay iglesias perfectas, pero sí hay iglesia bíblica. ¿Sí? Acuérdense de sus pastores, hombres y mujeres. Y si algo bueno, imiten. Imiten su vida, imiten su fe. Digan, yo me acuerdo que aquel pastor hacía esto, y eso daba resultados, yo lo voy a imitar. Imitemos lo bueno, no lo malo. ¿Sí? Hay quienes imitan hasta de sus pastores su forma de hablar, ¿sí o no? Y he escuchado predicadores que salen de ahí y ahí predican muy similar a su pastor o a su pastora y hablan aquí. Gracias a Dios aquí no, amén. Todos somos diferentes. Amén. Pero lo que sea bueno de imitar de ellos, hay que imitarlos. Gloria al Señor. Versículo 17 de Hebreos 13. ¿Qué dice Hebreos 13, 17? Santo. Amén. Dice, obedecer a quienes y sujetaos
Porque ellos, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan como, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Qué debemos hacer? Obedecer y sujetar. Ay, cosa dura es eso. Yo no me sujeto a los hombres, yo solo a Dios. Pues ahí está un grande problema. Porque la Biblia dice, no dice Gadiel, dice la escritura en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos. Claro, dentro de lo que es el aspecto de la iglesia. ¿Sí? Porque el pastor tiene un límite. Esa es una realidad. El pastor no puede llegar a mandar en su casa. No se trata de eso. Sino dentro del aspecto eclesiástico. ¿Me explico? Obedeceos y sujetaos. ¿Para qué? Para que ellos lo hagan con alegría. Y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, ¿cómo honramos, cómo reconocemos a los líderes, a los pastores? Bueno, estímalos, muéstrales tu aprecio, tu afecto, tu cariño, obedécelos, sujétate cuando te digan no en algún asunto de la iglesia, ¿sí? Recibiéndolos por su liderazgo y enseñanza y agradecerles por su ministerio en nuestra vida. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Cuando alguien lo tenga, lo lee, por favor. Que el que ha recibido, ¿qué? Haga partícipe. No sé si ahí pueden ponerme ese mismo versículo en la traducción lenguaje actual. Pero eso dice, todo el que recibe una enseñanza, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hace unas semanas atrás platicaba yo con una familia y le digo, le decía son de broma, le digo, ay, le digo, así como me llaman cuando está pasando algo, 2, 3 de la mañana, le digo, me llaman y que yo ore por ustedes. Así cuando se vayan a comer pizzas, acuérdense de mí también y llámenme para que yo participe de ir a comer pizza. Eso es lo que está diciendo este versículo. Si tú reconoces a los que te enseñan, si algo bueno recibes, compártelo. Porque no lo digo yo, dice, el que es instruido en el mensaje de Dios debe ¿qué? Todo lo bueno que recibe. ¿Debe qué? Compartir. ¿Lo digo yo o lo dice la Biblia? Lo dice la Biblia. ¿Sí? Procure compartir con el que le enseña. Yo sé, amados hermanos, que hay muchos pastores vividores y que le sacan el dinero a la gente. La verdad, hay muchos. Pero ¿sabía usted que también hay pastores honestos que trabajan desinteresadamente y que nosotros, si recibimos algo bueno, deberíamos de compartir con ellos esas cosas buenas que recibimos? Porque eso es lo que enseña la Biblia. ¿Sí? Invita a tus líderes, al líder de niños, al de jóvenes, al pastor. ¿Sabe qué? Recibí un dinerito por allá y quiero invitarle a cenar, quiero regalarle algo. Le compré una blusa, le compré un pantalón, le compré un zapato. Dios me bendijo. Amén. Eso es lo que hace una congregación, una iglesia bíblica. ¿Sí? Aleluya. ¿Vamos bien? Yo escribí esto. Muchos pastores honestos abandonan el ministerio
Porque rara vez reciben algo bueno. La mayoría de las veces solo reciben quejas y críticas por su trabajo. Muy rara vez. Esto es, de verdad, a veces yo no logro entenderlo, hermano. Yo veo en las redes sociales que hay predicadores apegados a la palabra, honestos, y la gente los critica. Pero veo a aquellos que solamente maltratan a la gente, les sacan el dinero. ¿Cómo lo sigue la gente? Digo, bueno, ¿qué serán como esa gente que les gusta el dolor? ¿Cómo se llama? ¿Será que les gusta que los maltraten? Pero amado hermano, la Escritura enseña para ser una iglesia bíblica que debemos de reconocer, estimar y amar a los que trabajan en la obra. ¿Sí? Si hasta el día de hoy no hemos sabido agradecer a quienes están responsables de algún área, empecemos a partir de hoy. Porque, ¿sabe? Hay gente que se esfuerza en su trabajo y lo hace. Y no afecta en que alguien se acerque y le diga, muchas gracias porque hoy domingo, pues mi hijo está creciendo en la palabra, lo atendieron, o mi hijo joven, o mi hijo adolescente. ¿Sí? A reconocer, a apreciarlos. ¿Sabe por qué a veces se cancelan ministerios? Porque la gente también siente. Y a veces tú estás dando todo y no hay quien te lo reconozca. Y naturalmente eso viene a desanimarte. Todos debemos de aprender a reconocer a aquellos que trabajan en la obra del Señor. Hacerlos partícipes. ¿Me explico? Entonces, no hay iglesia perfecta. Pero sí hay una iglesia bíblica. Amén. Aleluya. Sé que el mensaje hoy no les digo, no hay cosas así profundas, pero son necesarias. ¿Para qué? Para nuestro desarrollo como congregación. ¿Sí? Nuestro desarrollo como... ¿Sabe? ¿Alguien me puede decir por qué cree que se dividen las iglesias? ¿Por qué cree que se llegan a dividir las iglesias? Porque existen desacuerdos y no hay unidad. Y hay quien dice, no, yo no estoy de acuerdo con él y estoy de acuerdo con el otro. Y entonces ahí ocurre división. ¿Cómo poder evitar eso? Bueno, ser una iglesia bíblica. Reconozcan a los que trabajan. Reconozcan a los que están allá proyectando las letras, aunque son chicos, los del audio. Ellos vienen temprano, 9 de la mañana. Invítenles aunque sea un juguito, una galleta, una sabrita. Hay quienes vienen y ponen las sillas. ¿Me explico? O sea, estimulemos, reconozcamos, apreciemos, valoremos a los que trabajan por la obra del Señor. Amén. Número 2. ¿Cómo debemos tratarnos entre nosotros? Eso es bien interesante, ¿verdad? ¿Cómo debemos tratarnos? Coincidimos en que somos muy diferentes los unos de los otros. Pero, ¿qué dice la Biblia de cómo debe ser el trato? ¿Cómo deben de tratarse algunos asuntos dentro de la iglesia? Bueno, vamos a 1 Tesalonicenses 5. Y vamos a leer del versículo 14. ¿Ya lo tiene ahí? Lea conmigo. También fíjese otra vez, usa la misma expresión. También nos rogamos, hermanos, que a los que alentéis, que sostengáis, que seáis pacientes. Versículo 15, mirad, antes seguid siempre unos para con otros y para con todos. Vamos a ver esos dos versículos. Dice, también nos rogamos, hermanos, que
amonestéis ¿a quiénes? ¿Qué será amonestar? Llamar la atención. Ahora, pero la acción o el verbo que ocupa ahí para amonestar tiene que ver con regañar gentilmente. ¿Regañar cómo? ¿Cómo entonces será un regaño gentil? Con la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cómo? Ujú. Sí, dice, amonestar, amonesten ¿a quiénes? Pero esta palabra amonestar es regañar gentilmente. Amonestarlo, o sea, no, amonestar es, bueno, te voy a llamar la atención, pero no lo voy a hacer de manera áspera. Lo voy a hacer con gentileza, con tacto, con amor, con respeto. ¿Me explico? La amonestación difiere de una reprensión, porque lo primero es una advertencia basada en la enseñanza, mientras que la segunda puede no ser más que una descarga de emociones. Hay personas que no amonestan, hay personas que reprenden. Y a veces lo hacemos de una manera inadecuada, porque una reprensión a veces es una explosión de emociones. No, y cuando dice amonesten es llamen la atención, regáñenlo, pero háganlo con gentileza, con tacto, con respeto, con amor. Así que si en algún momento nos debemos de llamar la atención unos a los otros, debemos hacerlo con gentileza, no ásperamente, no groseramente, no de forma iracunda. ¿Me explico? No es que no se traten ciertos asuntos, pero hay que saber cómo hacerlo. Dice, os rogamos que amonesten a quienes, a los ociosos. ¿Qué es una persona ociosa? Un flojo. Uno que no hace nada. Pero vámonos al original. Y fíjese que la palabra ocioso es muy diferente a lo que nosotros imaginamos. La palabra ocioso que ocupa ahí es el adjetivo que significa, es algo que no está arreglado, ¿sí? Es decir, un insubordinado, un desordenado. Eso es ocioso, una persona que a veces no sigue el orden, ¿sí? A veces nosotros decimos, no metas desorden. Si ves que todos están trabajando, pues tú también trabaja, no metas. Eso es lo que quiere decir ahí. Entonces, nosotros si vamos a llamarle la atención a alguien que probablemente no está haciendo lo que debería hacer, no debemos hacerlo de una manera áspera, sino de una manera gentil. No es como darle por su lado, pero sí hacerlo de la manera correcta. Este es un primer principio. La Biblia luego nos da un segundo nivel. Pero si hay alguien que está haciendo algo que tú consideras que está fuera del orden, tú tienes que saber cómo llamarle la atención de manera gentil. Allá están nuestros niños. Nuestros pequeñitos son inquietos. ¿Cuántos saben eso? Pero es muy diferente que yo le haga "Shh", a que yo le diga, niño, guarda un poquito de silencio. ¿Hay alguna diferencia? No que no digas que está mal, pero hay que saber decir las cosas. Respetarnos, ¿sí? Por eso dice amonestar. Si hay alguno, amonéstelo, pero háganlo con gentileza, con tacto, con amor, con respeto.
Amén. Eso es una iglesia bíblica que sabe cómo tratarse. Dice, amonesten a los que son ociosos. ¿Qué más dice? Que alentéis a los de poco ánimo. Que animemos, amén, a los que están desanimados. Tú sabes cuando alguien a lo mejor ha estado pasando por un momento de desánimo, tú tienes que amonestarlo, consolarlo, tienes que alentarlo, tienes que ayudarlo, tienes que, no sé, de alguna manera colaborar para que salga de ese estado de ánimo. ¿Sí? Alienten. Vamos, hermanos, sí se puede. No se dé por vencido. Yo le ayudo a orar. ¿Qué ha pasado? Si quiere, platicamos. Esto es lo que respecta a toda la congregación. Pero ¿sabe hoy qué mentalidad permea mucho en las iglesias? Que cada quien se rasque como pueda. ¿Eso es bíblico o antibíblico? Antibíblico. Que alentéis a los desanimados. Hermano, últimamente he visto, o hermana, últimamente he visto como que cuando adoramos, ya no la noto con esa pasión. ¿Qué ha pasado con usted? ¿Qué le importa? No, antes yo veía, hermano, hermana, que usted le pasó algo, recuerde, y usted está dándole aliento a los desanimados. Dice también a los que sostengáis a los débiles, que los ayudemos. A los que a lo mejor en este momento que recién están comenzando su caminar con Dios, aún dudan de su fe en Cristo Jesús, los debemos ayudar, los debemos sostener, los debemos apoyar. A los que aquellos que están iniciando, que están teniendo alguna batalla, alguna lucha, hay que ayudarlos, hay que sostener a los débiles. Amén. Eso hace una iglesia bíblica, una iglesia no perfecta, pero sí una iglesia bíblica. Amén. ¿Qué más dice? Que seáis pacientes para con, ¿que debemos hacer qué? ¿Con quiénes? Con algunos, con los desordenados, con los que no tienen buen ánimo, con los que son débiles, con todos debemos ser pacientes, no desesperarnos, ser pacientes. Y recuerde que cuando ya se le esté subiendo, cuente hasta 10. Seamos pacientes. Le digo, este es el primer nivel. Hay otro nivel mayor donde las tuercas se empiezan a apretar un poquito más. Pero este es el primer nivel. Seamos pacientes con todos. Amén. El siguiente versículo que dice: dice, mirad que ninguno pague a otros, o sea, entre nosotros debemos ver. Imagínense que Pablo hubiera sido mexicano, hubiera puesto, miren que nadie se pase de lanza con nadie. Pablo, no podemos poner eso, bueno, que nadie pague mal por mal. ¿Sí? O sea, entre ustedes vean, ay, no, que el hermano, la neta, sí se pasó de lanza. O la hermana sí se pasó de la raya. Porque de esa manera, dice, miren que nadie, claro, llega un momento, hermana, yo me acuerdo que la vez pasada, pues el hermano y la hermana se acercó en buena manera, pero sí,
La verdad, con su respuesta usted sí se pasó de la raya, hermano. En serio, yo no me di cuenta. Pues ya a lo mejor usted no se dio cuenta, pero todos nos quedamos así como que ya se armó la rebambaramba. Ay, de veras, híjole, no me di cuenta, pero qué bueno que me dice. Me voy a acercar y voy a pedirle disculpas. ¿Sí? Pero ¿sabe por qué? Porque esto a veces tenemos miedo de decirle al hermano, a la hermana en lo que se equivocó. Y nos quedamos callados y decimos, no se vaya a ofender ahora conmigo y todo. Pablo le estaba hablando a la iglesia en Tesalónica que su deber y responsabilidad era de cuidarse entre todos. Eso es una iglesia, eso es una congregación. Que se cuidan entre todos, que se corrigen, que se ayudan. ¿Me explico? Yo tengo a mi esposa, bendito Dios por mi amada esposa, me corrige bastante, saca el cinturón. Pero a veces hasta para escribir en un WhatsApp, ahorita no tengo. Pero a veces yo le pongo así, dice, no, y si lo entiende mal el hermano o la hermana, porque como que está muy seco tu texto. Digo, de veras, sí. Entonces ya empiezo a rebuscar y cómo mandar un mensaje porque a veces nosotros podemos leer como, no sé, ¿verdad? Y entonces uno dice, y a veces te mandas un mensaje, ¿no? Y le dices, hermano, hermana, y nada más te dice, ok, y tú dices, creo que se enojó el hermano, creo que se enojó la hermana. ¿Sí? Y entonces ella me ayuda a corregir. Y digo, bueno, no voy a ser tan seco, pues. ¿Sí? Entonces ya empiezo ahí a ver cómo, para que se lea bonito, ¿no? Y la otra persona reciba bien. Entonces dice, miren que ninguno pague mal. Ah, no, como el hermano y la hermana me hizo eso. Ah, espérenme, que la siguiente, cuando le toca a él, dicen que la venganza es un plato que se disfruta. Se disfruta como frío. ¿Sí? No, miren que nadie pague mal por mal, que nadie se pase de la raya. Amén. Dice, seguid siempre que lo bueno unos para con otros y para con, sigan lo bueno, lo que es correcto. ¿Sí? Los unos para con otros y con todos. Hay que ayudar a corregir a los niños, hay que ayudar a que los jóvenes se traten bien, los adolescentes, nosotros los mayores, los adultos, porque ese es un deber. Dice, miren que nadie pague mal. Imagínense al rato en los talentos y están los ricos tacos al pastor que prepararon las hermanas y gloria, y viene uno y que se le mete en la fila y ya se arman. ¿Y por qué esta hermana se está metiendo, hermana? A veces de cosas así pequeñas de veras se puede armar una trifulca. Bueno, hermano, lleva prisa. No se preocupe, pásele. No pasa nada, pásele. Y ya. Y se acabó el problema. Debemos de cuidarnos. Miren que nadie pague mal, sino al contrario, siga lo bueno. ¿Sí? Y busquemos hacer el bien entre nosotros. Número 3, actitudes que deben acompañarnos como congregación. Entonces ya vimos que debemos de llamar la atención, hacerlo con gentileza, ¿verdad? Hacerlo con cuidado, sostener a los débiles, alentar a los que están desanimados, mirar que nadie pague mal por mal, seguir lo bueno. Pero hay 3 cosas también que debe caracterizar la iglesia de Cristo Jesús. Y lo puse, actitudes que deben acompañarnos como congregación. Lea conmigo el versículo 16 al 18. Dice, estad siempre gozosos, orad y dad gracias
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debemos estar como, versículo 16, estar siempre gozosos. Y ese es el verbo estar alegre, feliz, calmadamente o estar bien. ¿Sí? Pero este verbo se ocupa más como cuando saludas a una persona. Porque las veces que aparece en los evangelios y en las epístolas, tiene que ver con un saludo. ¿Cómo debes de saludar a la persona? Alegre. ¿Cómo debes despedirla? Alegre. ¿A poco no le gusta que cuando usted venga a la iglesia alguien le recibe, le dé la mano y una sonrisa y un abrazo? ¿No le gusta? Sí. Eso es bueno. Dice estar siempre alegres. O sea, cuando reciban a alguien, hermano, hermana, qué bueno que vino, gloria a Dios por su vida. Y qué bueno verla bien, ver que está contenta, bienvenida. Y si venía esa persona un poco achicopalada, ¿cómo cree que va a sentirse cuando entre ahí? Algo va a provocar en su espíritu. ¿Sí? Y cuando se vaya, hermano, hermana, que le vaya bien, Dios le bendiga, tenga una buena semana, que Dios le prospere, que Dios le ayude, que Dios le guarde. Nos vemos el próximo domingo, esperamos verlo acá. A eso se enfoca el apóstol Pablo. Pero sabe, yo sé que venimos de diversas congregaciones. Quizás no recibimos una instrucción, una enseñanza. Y ustedes no tienen la culpa. Pero aún estamos a tiempo. ¿Me explico? ¿Sí? Yo sé que a veces no somos muy risueños. Sé que a veces tenemos nuestras facciones que no. Pero, ¿qué tal, hermano? Es algo que debemos nosotros de ir trabajando en nosotros mismos. Porque entendamos, no hay iglesia perfecta porque nosotros no somos. Y hay cosas que se nos van a hacer más fáciles y otras no tan fáciles, que nos va a costar más trabajo cambiarla, pero siempre es bueno comenzar en algún momento en nuestra vida. ¿Sí? Siempre es bueno. Sí, la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, siga viviendo como antes. ¿No? Nuevas criaturas, las cosas viejas, todas son hechas. Entonces significa que debemos de aprender a renunciar a como éramos antes y pedirle a Dios que nos dé el valor, la sabiduría para vivir esa nueva vida. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que no hay iglesias perfectas, porque algunos asimilamos unas cosas más pronto y otros nos cuesta un poco más de trabajo. Y el apóstol Pablo dice, sean pacientes con todos, seamos pacientes con aquellos que les cuesta trabajo procesar y llevar a cabo en su vida todo esto. Bendito Dios por aquellos que lo entienden, lo hacen pronto y lo llevan a la práctica, pero también entendemos que hay quienes se les va a dificultar un poco más y nosotros debemos aprender a ser pacientes. Ya llegará el día, no se desespere, sigamos orando. ¿Sí? Usted salúdelo con alegría, aunque no le haya saludado con gozo y alegría. No se dé por vencido. ¿Sí? No diga, ay, no, ya me cayó mal ese hermano Chevo. Nunca. Siempre que le voy a saludar, ahí está con su carota. Sonríe a Cristo le ama. Pero un día el hermano Chevo va a prender una sonrisa de oreja a oreja y hasta lo va a cargar. Nada, el hermano Chevo no es así. Entonces debemos ser pacientes, ¿verdad? Saludar con alegría, despedirnos con alegría. Estas son actitudes que deben acompañarnos, debemos ser gozosos, alegres. Cuando venimos a la casa de Dios a servir, a disfrutar, tener alegría, reírnos. La semana pasada dijera nuestra hermana la Chimoltrufia, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Pero resulta que había un grupo de hermanos y hermanas que no se querían ir, estaban aquí bien contentos, no hubo talento, no hubo nada, estábamos platicando. Y se nos ocurrió la grandiosa idea de comer aquí juntos. Y mandamos a comprar unos pollos, pues ya comimos aquí. Fue algo de forma espontánea y pasamos un buen momento.
Entonces, igual, no, si usted tiene tiempo, quédese un poquito, conozcámonos, aprendamos a conocernos. Si usted tiene algo que hacer, está bien, lo entendemos. Sabemos que quizás el otro domingo vamos a ser pacientes. ¿Sí? Como aquellas personas que tardan tiempo en entrar en confianza, pero una vez que entran en confianza, santo Dios, ¿quién los para, verdad? Aquel que dice, no, aquel hermano, aquel no habla, pero no, porque no lo conoce, conociéralo. Y sí, hay gente que le va a costar un poco más de trabajo, pero vamos a ser pacientes. El versículo 17, ¿qué dice? Otra característica u otra actitud que debe acompañar a la iglesia es la oración. Orar por todos. Seamos una iglesia que ora. ¿Sí? Oremos siempre por nuestros hermanos, oremos siempre por quienes están al frente, oremos por los ministerios, oremos si sabemos que algún hermano está enfermo, oremos si sabemos que algún hermano está pasando por un momento. Mantengamos la oración siempre. Orad sin cesar. Ora por tus hermanos, ora por tus hermanas, aquellos que no han venido, aquellos que se alejaron del Señor, ¿verdad? Ora por ellos. Mantengamos la oración, seamos una iglesia que ore los unos por los otros. La oración es poderosa, ¿sí? Son actitudes, la alegría y la oración. Qué bueno que algunos cuando estamos alabando y adorando a Dios, ven Ricky, ven. Yo he notado y le doy gracias a Dios por aquellos que son sensibles al Espíritu Santo. A veces estamos alabando y adorando a Dios y alguien va y se acerca a un hermano y lo abraza y empieza a orar. Y a veces ese hermano, esa hermana empieza a quebrantarse su corazón. Porque lo que necesitaba no era que el pastor fuera y le pusiera el pie y la tumbara para atrás, sino un abrazo. Sentirse que alguien le ama. ¿Verdad, Ricky? Gloria a Dios. Amén. Entonces, sí, si usted estamos aquí alabando y adorando a Dios y de pronto siente el impulso en su corazón de ir y acercarse y orar por alguien, Señor, yo lo pongo en tus manos, qué bueno que vino el hermano, la hermana. Oremos siempre, no solo en casa, oremos aquí, oremos los unos por los otros, oremos por los ministerios, oremos por los proyectos, oremos por todas las cosas que se están planeando hacer. Entonces debemos de ser alegres y debemos orar sin cesar. ¿Y cuál es la otra actitud que debe tener la iglesia? Dad gracias en todo, porque esta es ¿qué? La voluntad de Dios. Entonces debemos de ser agradecidos. Esto es expresar gratitud. ¿Sí? La tercera característica que dice el apóstol Pablo, actitudes que debemos de ser agradecidos. Dad gracias a Dios en todo. Entonces, dale gracias a Dios porque hoy está tu hermano, tu hermana al lado. Gracias a Dios porque tenemos luz. Hubo un tiempo que no tuvimos luz. ¿Cuántos se acuerdan que no tuvimos luz? Sí, y ya tenemos luz, gracias a Dios. Gracias a Dios porque tenemos un lugar donde reunirnos. Gracias a Dios porque tenemos silla. Gracias a Dios porque tenemos la bocina. Gracias a Dios, dad gracias a Dios en todo. ¿Sí? Demos gracias a Dios. Y estos principios no solamente son aplicables en la iglesia, sino aún también en nuestra vida personal. Dale gracias a Dios por el hogar que tienes. Dale gracias a Dios por el esposo, por la esposa que tienes, por los hijos, por el trabajo, por la salud que tienes. ¿Sí? Dale gracias a Dios por el penthouse que tienes y dale gracias a Dios por la casita chiquita que tienes. Dale gracias a Dios porque hoy tienes un vehículo nuevo y bueno y dale gracias a Dios también cuando toca caminar. ¿Sí? Demos gracias a Dios cuando la iglesia está llena, pero también demos gracias a Dios cuando falta gente. Porque esa es la voluntad de Dios. Reconoce, dice, reconoce a los que trabajan en tu casa. Reconoce a tu esposo que a lo mejor llega cansado del trabajo y por ahí tuvo que soportar algún
compañero pesado y llega y le dice, hey, mi amor, qué bueno que ya llegaste del trabajo. ¿Cómo te fue en tu día hoy? ¿Te fue bien? No te preocupes, te quito los zapatos, ya te preparé tu comida. No, que a veces llega el marido, ya está buena, ¿qué hay de comer? Ahorita veo. No reconozcan, no la esposa. O los hijos cuando llegan y se esforzaron y sacan un 10, ¿verdad? Y llegan contentos y mamá saqué 10. Pues si esa es tu obligación, ¿para qué te mando a la escuela? Sonríe, Cristo le ama. ¿Sí? Reconócele ese 6 que sacó, pero fue con todo su esfuerzo. Y amonéstalo. Regáñalo con sabiduría, con gentileza. Debe de saber cómo amonestarlo, cómo regañarlo, pero de una manera correcta. No, que hay muchos que dicen, ay, tú no te pareces a tu primo Eliobardo. Eliobardo sí que va bien, ¿eh? No, ¿usted cree que hace un bien? Imagínense, no, el pastor pues sí predica, pero a su cachiluna, ay, ese varón de Dios, qué unción, qué unción. El pastor hace su esfuerzo, ¿verdad? Pues, ¿qué le vamos a hacer? Amén, aleluya. No, Corson, ese pastor, Harrigan. Gloria a Dios. No, hermano. Reconoce lo que hacen. Amén. Da gracias por lo que tienes. Da gracias en todo. Aunque haya sido un día difícil, da gracias. Porque vendrán los días buenos. Dale gracias a Dios porque tenemos un lugar donde congregarnos. Amén. Yo le doy gracias a Dios porque hay quienes vienen como nuestra hermana Carolina que viene desde allá de las Lomas Altas. Gloria a Dios. Y ella está agradecida con nuestra hermana Pati porque nuestra hermana Pati vive aquí por la Benito Juárez y basta ya a buscarla y la trae a la iglesia. Gracias. ¿Sí? Los hermanos que vienen luego del muro, del castillo, que vienen de otras, son poquitos los que vienen de aquí cerca. Gracias a Dios, yo cuando los veo le digo, gracias Señor porque hoy vinieron. Da gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios. No le damos gracias a Dios porque hoy está con nosotros nuestra hermana Lina. Amén. No le damos gracias a Dios porque hoy está con nosotros nuestra hermana Amelia. Amén. Damos gracias porque nuestra hermana Paz regresó. Amén. No es que se haya ido a la iglesia, regresó porque andaba trabajando fuera. Amén. Amén. Y así cada uno demos gracias a Dios porque hoy estamos y el próximo domingo esperamos estar toda la familia completa. Pero hoy damos gracias a Dios porque estamos aquí para adorarle, para exaltarle, para bendecir su nombre. Amén. Gracias por el tiempo de adoración, de alabanza. Amén. Que nos conducen nuestras hermanas. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios en todo. Entonces, estas son las características que deben acompañarnos. La oración, primero la alegría. La oración y ser agradecidos. No sé qué tiempo llevo, pero ya vamos a terminar. Pero también debemos ser una congregación con conocimiento. ¿Con qué? Conocimiento. Lea el siguiente versículo. El versículo 19. No apaguéis el espíritu. No menosprecéis. Examinarlo todo. Retenerlo. Bueno, nosotros debemos ser una iglesia con sabiduría. Dice, no apaguéis el espíritu. Amén. Y el verbo que se ocupa ahí para apagar significa apagar o extinguir. Ahora, empezamos leyendo que dice que debemos reconocer a los que trabajan, ¿verdad? Amarlos, estimarlos, amonestar y todos estos consejos. Pero ¿cómo se apaga el Espíritu Santo? Imagínense que si hacemos todo lo contrario a estos consejos bíblicos, que no reconozcamos a nuestros líderes, que no sabemos corregir, que no alentemos, que no ayudemos, que no seamos pacientes,
que no nos importe si un hermano paga mal por mal, que no estemos alegres, que no oremos, que no demos gracias. Esto hace que el fuego del Espíritu se apague. ¿Sí? Hacer todo lo contrario a lo que la Biblia nos dice hará que el Espíritu se apague. Si no, a veces cuando hay una atmósfera bonita, de gozo, de alegría, uno se prende. Pero también uno, a veces siente uno cuando el ambiente está como apagado y también uno como que se apachurra. ¿Sí? Y si hacemos todo lo contrario a lo que la Biblia nos dice, vamos a extinguir el fuego del Espíritu en nosotros. Ya no habrá alegría, ya no habrá oración. ¿Sí? Ya no estaremos dando gracias. ¿Por qué? Hacer todo lo contrario. Si nosotros no aplicamos estos consejos y los llevamos a la práctica en nuestra vida, esto puede provocar que una iglesia que estaba encendida se apague. Y a veces es fácil echarle la culpa al que está al frente, pero es una labor de todos. ¿Me explico? No solo del que está al frente. Esta labor nos encierra todo porque la palabra eclesia significa congregación, reunión. Entonces, ¿cómo se apaga el espíritu haciendo todo lo contrario? Ay, no, a mí no me importa que el hermano Chevo le haya hecho así al hermano José. Total, se lo ganó. Es más, yo hasta peor le hubiera hecho. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Que se va a apagar? El espíritu. Y esa iglesia que estaba encendida se va a apagar. Y la gente va a decir, no hombre, hace tiempo pasábamos a esa iglesia, así qué bonito se escuchaba, así se ve, hasta daban ganas de entrar. Ahora van como 3 o 4 nada más. ¿Y qué habrá pasado? Pues que se apagó el espíritu. Porque lo dejamos apagar nosotros. El día viernes compartía de Éxodo 35 y decía, hay que trabajar, hay que servir y hay que dar para el Señor. Y yo les compartía a los hermanos, imagínense que yo tengo planeado hacer algo y me esfuerzo y todo. Vamos a llamar una cena para matrimonios. Entonces yo planifico, pago las mesas, pago todo, Y de los 10 matrimonios que hay en la iglesia, solo me llegan 2 matrimonios. Digo, bueno, a lo mejor esta vez no. Y lo vuelvo a hacer. Y así 5 veces. Piensa que en algún momento yo puedo llegar a desanimarme. ¿Por qué? Porque aunque yo trate de hacer algo, si los demás no se involucran, eso afecta. ¿Me explico? Entonces, se apaga el espíritu cuando nosotros colectivamente lo apagamos. Debemos de saber que al ser una iglesia, no hay iglesia perfecta, no la hay, pero sí hay una iglesia bíblica, que si se apega a las escrituras, va a ser una iglesia viva y no va a apagar el espíritu. Entonces debemos de avivarlo. Después dice, no apaguéis el espíritu, no menosprecéis ¿qué? Las profecías, o sea que no tengamos en poco la obra del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, los ministerios que el Espíritu Santo da. No lo menospreciemos, no lo despreciemos. ¿Sí? A veces nosotros, y cuando me hablo de nosotros, quizás los pastores, hemos pensado en que ahí va a llegar una gente nueva y qué tal que se derrama el Espíritu Santo. ¿Aquí han visto el derramamiento del Espíritu Santo, sí o no? Y a veces la hermana Julia anda rebote y rebote por allá y la hermana Nancy anda por allá. Y si viene una gente nueva, imagínense que yo, ay no, y que van a decir la gente nueva que esto es tan loco. No, no, hermana, controles, hermana. Porque si no se van a espantar. Agárrenme a la hermana Nancy, amárrenmela ahí para que no brinque. Porque queremos guardar la cordura, la buena reputación. Pero en realidad lo que podemos llegar a hacer es menospreciar o tener en poco la obra del Espíritu Santo. Porque a veces resulta que viene el Espíritu Santo de Dios como un fuego en tu vida y empiezas a temblar y empiezas a hablar en lengua y empiezas a danzar.
Pero si va a venir gente que por, ay, no, van a decir esta casa del loco, no, sosiégase. No menosprecie al Espíritu. Claro, hay que saber cuándo el orden se convierte en desorden y cuándo el desorden puede ser orden. ¿Sí? Debemos de ir a la Biblia. Entonces dice, no menospreciéis las profecías, en otras palabras, no menospreciemos la obra del Espíritu Santo. Cuando viene a tu vida, hay quienes cuando el Espíritu Santo de Dios viene, lloran, y levantan su voz y se doblan de rodillas. Bendito sea Dios por eso. No vamos a menospreciar lo que el Espíritu Santo hace. Y luego dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Debemos de ser una iglesia que pone a prueba lo que escucha. Todo lo que escucha. En el YouTube, el pastor Gadiel, el cual que sea. Debe aprender a examinarlo todo. O sea, voy a ver si está pegado con la Biblia o está diciendo una herejía. ¿Sí? ¿Sabe por qué proliferan los falsos maestros? Porque a veces la gente no examina lo que está escuchando. Y cuando dice examinarlo todo, retener lo bueno. Yo sé que hay muchos que tienen ciertas cosas con las cuales no coincidimos, pero a lo mejor tenga algo bueno que decirte. Y de todo lo que te dijo, tú examínalo. Y toma para ti lo bueno. ¿Sí? A quienes no son amigos de Cash Luna, a quienes no son amigos de Guillermo Maldonado. Pero a lo mejor en algún momento te toca ver una predicación y no te vas a hacer, no, es un hijo del diablo, no lo voy a escuchar. No, porque puede que Dios te hable ahí a ti. Examina lo que escucha y retén lo bueno. Amén. Sí, yo escucho a muchos que a veces a quienes no les gusta escuchar porque digo, voy a escucharlo y voy a examinarlo. A veces nos dejamos llevar por opiniones de terceras personas. No, escúchalo primero y ya luego saca tus conjeturas. Y si algo no te agradó, bueno, deséchalo y retén lo bueno. ¿Sí? Cuando alguien venga a predicar, examínalo. No por su apariencia, examina su contenido, examina cuánto está pegada a la Biblia, examínalo todo. Retén lo bueno. Amén. Así que cuando ustedes vienen acá, me gusta que anoten, que escriben, ahí van y examinen la casa. Vamos a ver si el pastor no dijo una herejía, una falsa doctrina. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que se escuchan allá en las redes sociales. ¿Sabía usted que ahora que tenemos las redes sociales, a veces dentro de la iglesia cada quien piensa de un asunto de manera diferente? En una iglesia hay quienes piensan que sí hay que diezmar, otros que no hay que diezmar, dentro de la misma congregación, que unos no hay que levantar las manos, que otros sí hay que levantar las manos, que no hay que hablar en lengua, que otros sí hay que hablar. Porque es que escuchan un montón de cosas sin examinarlo, sin saber si está respaldado por la Biblia. Y nosotros debemos ser una congregación con conocimiento. Debemos examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Y qué más dice? Absteneos de toda especie de mal. Y la palabra abstenerse es restríngete de todo lo que veas que está mal, que puede ser nocivo para tu vida, que puede contaminar tu vida. Apártate de eso. ¿Me explico? Apártate. Apártate de todo. Absteneos de toda especie de mal. Apártate. Todos nosotros. Todo aquello que veamos que puede dañarnos, ser nocivo para nuestra vida, nosotros tenemos que apartarnos. Y esto trae como consecuencia el desenlace del versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. ¿Para qué? Fiel es el que os llama
el cual también lo hará. Pero dice, y el mismo Dios de paz, ¿qué va a hacer? Os santifique por completo. ¿Quién es el que va a santificar? Dios. Al nosotros vivir una vida de una congregación bíblica, eso producirá que Dios nos santifique, que Dios nos transforme por completo y nos prepare para la venida de Cristo Jesús. No somos perfectos, vamos a tener diferencias, vamos a pensar en algunos asuntos de forma diferente, pero sí podemos alinearnos a la Escritura, y al hacer eso, el mismo Dios nos santificará y nos preparará para su venida. Que si la hermana se pone arete y que usted no, eso no es problema. Que si la hermana se maquilla o no se maquilla, eso no es problema. Que si la hermana usa falda o pantalón, eso no es problema. ¿Me explico? Al final de cuentas, si llevamos a cabo los principios bíblicos, el mismo Dios nos va a santificar y nos va a llevar a todos al mismo camino. ¿Sí? No existe la iglesia perfecta, pero sí existe una iglesia bíblica que traerá resultados. ¿Me explico? Así que, mis amados hermanos, este ha sido el consejo del día de hoy. Es verdad, no somos una iglesia perfecta, ni nunca lo llegaremos a ser, hablando de la perfección humana, pero sí podemos llegar a convertirnos en una iglesia apegada a la Biblia. Amén. Así que yo les invito a que nos pongamos de pie y le demos gracias a Dios por su palabra. Le pidamos que nos ayude a ser parte de esa iglesia bíblica, que nos siga hablando, que nos siga mostrando y que nos siga Él guiando por el camino correcto. Amén. Oremos juntos. Padre Dios Todopoderoso, en esta hora del día, te doy muchas gracias, Señor, por llevarnos a través de tu palabra a poder comprender, Señor, lo que es una congregación apegada a las Sagradas Escrituras. No somos perfectos, pensamos de formas diferentes, Señor. Vivimos situaciones diferentes, fuimos educados de maneras diferentes, hemos tenido experiencias de la vida diferentes los unos de los otros, pero a pesar de ser tan diferentes, a pesar de la diversidad de pensamiento, a pesar de la diversidad de conducta, todos nosotros, los aquí reunidos, tenemos algo en común, que hemos sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero Redentor. Él ha limpiado nuestros pecados, Él nos ha perdonado nuestras faltas y por su gracia nos ha incrustado al cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia de Cristo. Y hoy, aún con nuestros defectos, deficiencias, formamos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y anhelamos, Señor, transmitir con nuestra vida lo que hemos recibido de tu palabra. Gracias, Señor, por constituirnos como Centro Cristiano Betel, Casa de Dios para la Familia. Somos una congregación que anhela tu presencia, que estamos aprendiendo a buscarte primeramente, a apasionarnos por tu presencia. Pero también, Señor, poco a poco hemos aprendido a amarnos, a respetarnos, a ayudarnos, Señor. Gracias porque tú haces la obra, Señor. Gracias porque tú eres el que redarguye el pensamiento, el corazón, el que convence, Padre. No es el hombre, no es mi palabra la que va a convencer. Eres tú, amado Espíritu Santo. Y yo solo te ruego que nos ayudes a ser pacientes todos los unos con los otros. Si en algo nos hemos ofendido, Padre, alguna actitud, alguna palabra, Señor, hoy entendemos que debemos cuidarnos, que debemos, Señor, hablarnos, corregirnos con amor, Padre, y poder constituir esa congregación, Señor, donde tu palabra es la que nos rige. Gracias te doy por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu pueblo que ha tenido, Señor, sus oídos prestos y su corazón dispuesto a obedecer tu palabra, Señor. Por aquellos que van a venir a formar parte de esta congregación, Señor. No vendrán a una congregación